Buenas, buenas, les agradezco que me acompañen de nuevo en la oportunidad de analizar una noticia reiterativa a lo largo del tiempo, una nueva mortandad en Somalia. Porque de ese país que está ubicado en el extremo meridional de África, lo que percibimos como oleadas son eso, noticias de la violencia, de la desarticulación progresiva del país, de la lucha intestina, del genocidio, de las hambrunas, las matanzas tribales. Y uno se pregunta cuál es la causa profunda para que este país, que está estratégicamente también ubicado, fíjense ustedes, Somalia mira hacia el Océano Índico, hacia el oriente. Somalia es la puerta ascendente de África sobre el Océano Índico, un territorio de regulares dimensiones, tiene 600.000 kilómetros cuadrados, algo así como las 2/3 partes del territorio venezolano. Y que miren las contradicciones. Somalia es un país homogéneo en lo cultural, en lo lingüístico, en lo religioso. ¿Cuál es la causa profunda para que si creen en lo mismo, siguen a lo mismo, hablan lo mismo, hayan permanecido 2 décadas de guerra civil con un saldo de más de 100.000 víctimas, con la desarticulación del país partido a su vez en 3 territorios? Uno quiere doblegar a los otros y los otros 2 se proclaman independientes. Pues bien, Somalia fue desde el principio de su descubrimiento por los portugueses una tierra muy apetecible porque suponía una escala perfecta en la ruta hacia la India. Somalia es vecino de la gigantesca Etiopía, un país que ha sufrido los embates del colonialismo europeo en fecha reciente, ya les voy a explicar. Y además, la curiosa configuración geográfica de Somalia, que parece un martillo, si ustedes se ponen a verlo, se ha prestado para que la parte superior del martillo pretenda desligarse del resto del territorio. Ahí tienen ustedes una estampa del almirante, otro almirante del mar Océano, Vasco de Gama. Sorprendente la travesía de este portugués que se equipara con Cristóbal Colón a ratos. Allí tenemos en la siguiente toma la travesía. Y imagínense que salió desde el puerto de Lisboa, bordeó literalmente hablando todo el continente africano, en medio de esos maelstroms, de esos huracanes, con los torbellinos, con las precarias circunstancias de la navegación a vela de aquella época. Hizo la primera escala que ustedes ven cerca de Mozambique, luego tocó tierra en algo que viene siendo hoy en día Somalia, y de ahí prosiguió en ruta hacia la India. No en balde los europeos asumieron que esa Somalia tan estratégicamente ubicada era precisamente el punto ideal de avituallamiento para proseguir hacia la India, que como ustedes saben, para que tengan una importancia de la obsesión que los europeos tenían con la India, déjenme decirles que Cristóbal Colón, quien para la misma fecha de Vasco de Gama andaba navegando hacia acá y él hacia allá, Cristóbal Colón lo que estaba buscando era una ruta para la India, no pensaba realmente que iba a descubrir un nuevo continente. En todo caso, el territorio somalí fue encargado a la jefatura de gobierno de la isla de Zanzíbar, con el príncipe de esa isla. Zanzíbar hoy en día es un territorio que está integrado con Tanzania, que era antes Tanganica, y se ejercía esa jurisdicción allí africano sobre africano, hasta que en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini tuvo la fabulación que él podía reconstruir el Imperio Romano concentrando tropas aquí en Somalia y lanzando una invasión sobre Etiopía que entonces se llamaba Abisinia. Esa fue la expedición al mando del mariscal Graziani, allí ustedes lo ven en la foto. Graziani es uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial a nivel italiano, que invadieron Abisinia, gobernada por otra fotografía del dúo italiano que invadió Abisinia,
Y a continuación tienen ustedes una estampa de Haile Selassie. Miremos aquí el mapa, el emperador de Etiopía. Sobre Haile Selassie necesariamente tenemos que hacer un programa porque resulta que él es el emblema religioso de un sistema cultural musical religioso que se llama los Raftari. Bueno, en todo caso, Haile Selassie era el emperador de Etiopía cuando desde Somalia los italianos la invadían. Ahora bien, vamos acá, vayamos a la primera toma del mapa para explicarles qué hicieron las potencias europeas. La primera toma. Este cordón largo terminó siendo la Somalía italiana. En el siguiente mapa van a ver ustedes en la parte del martillo arriba, un pedacito era la Somalía inglesa. Y sigamos el orden de las fotos. Una vez que esos territorios alcanzaron la independencia en 1960, se configuró la nación independiente de Somalia. Ahí está el Palacio Presidencial de Mogadiscio, cuyo primer presidente fue Aden Abdullah. Este personaje, por cierto, terminó su vida de forma trágica, muerto en palacio, y quien lo derrocó fue el general Mohamed Siad Barre, a quien algunos han catalogado el Saddam Hussein de Somalia, porque tenía el apoyo norteamericano, asesinaba gente en masa, mantenía un régimen dictatorial de cero concesiones a los enemigos, un régimen bastante sanguinario. ¿Cómo terminó Siad Barre? ¿Cómo terminan todos esos dictadores? Fue depuesto, pero entre el debilitamiento por la muerte del dictador, este personaje que ven ahí ustedes en dos tiempos de su vida, el guerrillero Mohamed Ibrahim Egal, constituyó o proclamó la independencia de la Somalía inglesa, que allí la ven ustedes dibujada en el mapa, ese pedacito de la punta del martillo, que lo llamó Somalilandia. Entonces, hay declarado un país diferente a Somalia que se llama Somalilandia en el extremo superior izquierdo del martillo. Estamos hablando, intentando ubicarlos en la confrontación interna de este país africano que se llama Somalia. Volvemos en breve con más de su programa Redimensión. El infierno tal vez no es un lugar tan abstracto como nos lo imaginamos en nuestra concepción religiosa. Creo que el infierno está en la tierra a ratos y que temporalmente está ubicado en Somalia. Y se los voy a demostrar con la siguiente explicación. Resulta que desaparecido el dictador, el Saddam Hussein de Somalia, que se llamaba Mohamed Siad Barre, el país comenzó una oleada de desintegración. Allí arribita, en la punta izquierda, se proclamó la República Independiente de Somalilandia, no reconocida por la ONU, no tiene embajadores, ellos dicen que son un país independiente, pero que Somalia los mantiene absorbidos. Ahora, en el otro extremito se constituyó otro país llamado Puntlandia, que ese Puntlandia viene a ser en el nordeste del país
otro estado federal. Pero entre las declaraciones de independencia, el gobierno de aquí, de Mogadiscio, que es la capital, se quedó acéfalo. Las luchas tribales de norte y sur azotaron con algunos componentes musulmanes, tribales, agregados, y Somalia realmente se quedó sin gobierno. Un país sin gobierno es un país en anarquía. Y para que tengan ustedes una pequeña idea del horror que se vive allí, les voy a mostrar la siguiente sucesión de imágenes. Ese caballero que está allí se llama Omar Hussein, fue un preso penal de delitos comunes, un reo de la justicia común en Somalia. Su delito fue que en una reyerta mató a un señor. Ahora bien, como no hay cortes de justicia, ni tribunales, ni debido proceso, ni juez natural, ni sistema procesal válido, los señores de la guerra, que son los que en verdad, algo así como los caciques somalíes, cada uno pone los jueces, organizaron un tribunal popular que lo condenó sumariamente, sin apelación ni revisión de la causa en alzada, a la pena de muerte. Pero ya van a ver ustedes de qué manera se ejecutó esa pena de muerte. Allí le están poniendo un megáfono en medio de un jolgorio. Porque es que lo están matando y también lo están linchando, lo están escarneciendo. Y eso acaba de ocurrir este año en Somalia. Unas imágenes logradas por el corresponsal de la agencia EFE que trascendieron al mundo. Entonces había una turba que aplaudía, que aclamaba mientras escarnecían al reo, y luego procedió a la sentencia. La sentencia fue morir a puñaladas de la misma manera como presuntamente él mató a su víctima. Pero ¿saben quién lo está ejecutando? Ese muchacho que blande el puñal allí, ya le ha cortado el pie. Qué foto tan escabrosa. Es el hijo de la víctima. Cuenta el hijo de la víctima al momento de... porque eso fue grabado y con corresponsales de la prensa allí. Dice, él le pegó 7 puñaladas a mi papá y 7 puñaladas le pegué yo. O sea, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Hasta que finalmente quedó el cadáver allí tendido, escarnecido, sin nadie que se atreviese a recogerlo, más bien abandonado para las aves de carroña, porque entre las penas accesorias de esa justicia bárbara, prehistórica, ancestral, está que se escarnece no solamente al reo, sino también a su cuerpo, a su cadáver. La legislación penal contemporánea mantiene el respeto por el cadáver. En esa barbarie que se ha desatado allí, en el Ecuador africano, ¿qué van a estar respetando cadáveres? Entonces, Somalilandia, el paisito independiente, ha convocado elecciones, ha querido secesionarse del conjunto de Somalia y tiene un liderazgo claro en la persona del joven presidente Dahir Riyad Caín. Dahir Riyad Caín es un personaje agradable para los medios de comunicación, pero déjenme explicarles que a todas estas, eso no discurre tranquilamente, son oleadas de guerrilla civil, pasan la política de tierra calcinada por las poblaciones, secuestran a los niños, violan a las mujeres, destruyen las plantaciones, aniquilan a los adversarios de cualquier forma. Y así las cosas, hace más de 10 años, 15 años, el entonces presidente George Bush número 1, el papá del actual presidente de Estados Unidos, tomó la decisión de ejecutar una operación preventiva allí en Somalia, asumiendo que el país se estaba desintegrando, que estratégicamente les convenía, que ellos los norteamericanos siempre han tenido bases militares en Somalia, lanzó la operación Restore Hope, restaurando la esperanza. Y ya van a ver ustedes las consecuencias. Fue una operación militar brillantemente planificada. Se metieron y ocurrió lo mismo que está pasando 15 años después en Irak. No lograron salir. Ni restauraron la unidad nacional, ni entronizaron un nuevo gobierno, ni derrotaron a las tribus
alzadas en armas, ni derrotaron a los adversarios, sino que se encendió una espiral de violencia. Allí está el diagrama de la operación Restore Hope. Ellos entraron por Mogadiscio y fueron avanzando a los diferentes puntos del país con un excelente, hablo de los norteamericanos, despliegue de tropas, de pertrechos, ya tenían entonces los Homers, y de aquí a poco, ya en el gobierno de Bill Clinton, lanzaron una operación combinada aire, tierra, mar, con los helicópteros esos negros que se llama Black Hawk. Allí hay una toma real del momento en que estaban lanzando la operación Restore Hope, la segunda parte en el gobierno de Bill Clinton, porque eso estaba siendo filmado y teletransmitido al mundo entero. Era una especie de presagio de lo que serían las guerras electrónicas y teletransmitidas después. En realidad ellos se metieron en Mogadiscio, que es la capital de Somalia, tratando de capturar a este personaje, Mohamed Farah Aidid, que es un guerrillero. Y la operación había sido autorizada por el propio presidente Clinton. Pero les voy a decir en qué terminó todo aquello. Fue el peor desastre para los norteamericanos desde virtualmente Pearl Harbor. Imagínense que hay toda una película que se llama así, Delta Force Black Hawk Down. Dice Delta Force, que ustedes saben que es un código militar norteamericano, el helicóptero negro caído. Tienen que ver esa película, porque es del cine disidente norteamericano y cuenta cómo los guerrilleros somalíes precariamente armados le tumbaron el helicóptero, le mataron a 18 expedicionarios norteamericanos, 18 marines, y los arrastraron por las calles de Mogadiscio. Y eso generó un espanto entre el gobierno norteamericano, entre la clase media norteamericana, que los norteamericanos evacuaron Somalia, la dejaron a su suerte. Y como Somalia no tiene petróleo, ni Somalia, más allá del interés estratégico realmente importante para ellos, han seguido financiando algunas operaciones encubiertas de descontrol, tratando de influir a que una facción derrote a las demás, pero mientras tanto, vean ustedes el saldo efectivo: miseria, hambruna. Somalia es uno de los países más pobres, miserables y hambrientos del mundo entero. Desde 1991 no tiene gobierno. Ya va para 16 años entonces que es un estado sin ley. Tiene uno de los peores indicadores de salud del mundo. Más de 1 de cada 10 niños muere al nacer. Y la esperanza de vida de un somalí es de apenas 47 años, inferior incluso al promedio africano. Es una violencia generalizada, compleja. Allí ven ustedes algunos de los operativos de salvamento que hacen. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un país en tan excepcionales condiciones para acceder al desarrollo haya devenido a ser el infierno? Un infierno donde ni los mismos norteamericanos se atreven a volver. Primero, la huella colonial. Segundo, la siembra indeleble de la dictadura. Tercero, los odios fomentados por capitales incluso extranjeros, el ánimo de partición del país, de segregación, y básicamente la falta de tolerancia de un proyecto de cohesión nacional entre unos y otros. Un apasionante diagrama sobre el cual volveremos a hablar en otra próxima transmisión de su programa Redimensión. Ya volvemos.
En la constante revisión de los ejemplos, los aportes que han dejado los grandes personajes de la historia, una llamada me hace preguntarme a mí también, realmente quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de cada historia. En la primera categoría, el que cosecha triunfos y va raudo montado en el carro de la victoria y le sonríe el buen tiempo, siempre hasta determinada época, porque usted sabe que nada debajo del cielo es eterno. Todo es perecedero, todo es finito, todo termina siendo transitorio. Una situación no puede ser estable indefinidamente a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Aún aquel que le está sonriendo la fortuna, que todo le sale bien, a la vuelta de la esquina le espera la tempestad, la crisis, el fracaso. Y hay personas que no se estrenan con los triunfos, sino que nacen comiendo adversidad, superando dificultades, viviendo entre los problemas, debiendo empinarse día a día, no digamos para levantarse, por lo menos para gatear, para arrastrarse y poder seguir adelante. Porque créame que el avance no siempre es raudo, no es que usted se va a levantar del piso y se va a montar en un blanco caballo, como dice la fantasía fílmica, no. Avanzar es largo, lento, penoso, costoso, trabajoso. Pero la diferencia entre uno y otro suele ser la perseverancia, la constancia, la indoblegable condición de aquel que dice, por más difícil que sea, yo lo voy a seguir intentando, yo lo voy a probar otra vez. Y le cierran la puerta una y mil veces y la vuelve a tocar. Y le dicen que no y él persevera. Y no se rinde ante la debilidad interna, no acepta esa voz que le dice no lo vas a lograr, no vas a poder, date por vencido, sino que vuelve a intentarlo y logra tener la fe del carbonero. ¿Ustedes saben cómo es el carbonero? Que le echa y le echa pieza al fuego para que siga andando, nunca termina de echarle, pero tiene que seguir y ese es el único camino que le queda en la vida. Yo lo invito a que asuma la segunda categoría, luchar, intentarlo, probarlo una y otra vez y jamás darse por vencido. Y yo los voy a seguir esperando en las próximas transmisiones de este subprograma Redimensión, que como usted sabe se transmite originalmente a las 10:30 de la noche con diferentes reposiciones eventuales a lo largo del día. Hágalo usted mismo también, persevere, no se rinda. Hasta entonces. Esas son las grandes contradicciones de este país. Yo le hago un llamado a usted si usted tiene alguna función pública de responsabilidad, de liderazgo. Cuando usted está actuando, trate de hacer las cosas bien hechas. No engavete los asuntos, no esconda la carpeta, no deje de responder lo que de usted depende. Porque al otro lado de la moneda hay personas del común y del corriente, almas grandes, mahatmas, criollitos como la doctora Isabel Estrada, a quien hoy sentí llorar de impotencia. Pero esa es la lucha, como decía Andrés Eloy Blanco, de los hombres buenos contra las almas malas. Yo he llegado a la convicción en 42 años de vida que el malvado, el perverso, no es el que se propone hacer mal, sino el que aquí en Maracucho llamamos viva la pepa, que nada le importa, que es feliz de la vida, que los problemas le resbalan, que se acuesta a dormir cuando los demás lo están esperando, que apaga el teléfono, que no es capaz de atender, que tiene la mayor indolencia o que le importa un comino como salgan las cosas. Ese es el verdadero enemigo, ese es el malvado, el Judas de cada circunstancia de la vida, porque camina plácido y dejando atrás un montón de circunstancias que a lo largo del tiempo terminan aflorando. Pero yo le digo a todas las Isabel Estradas que andan por allí, por el mundo, haciendo un granito de arena, que no podemos rendirnos,
que la lucha es seguir adelante. Apórtele usted, haga dentro del área suya, si es maestro, educador, vendedor de cepillados, carnicero, lo que a usted le corresponde hacer, haga lo mejor que pueda. No se deje rendir ante la desidia, que es la pereza, el quedarse dormido, el dejarlo todo para mañana. Porque a Venezuela no la va a cambiar nadie, ningún gobierno, ningún cambio abrupto. Venezuela la cambiamos granito a granito, todos los días levantándonos en la madrugada y con una actitud proactiva. Eso se llama hacer patria. Esa es la verdadera labor de la política, de la sociología, del cambio personal. Dentro de eso apostamos a la Fundación Redimensión, que aspira a cambiar a Venezuela en la individualidad de cada ciudadano. Este programa y el esfuerzo que comportan son patrocinados por la Fundación Redimensión. Yo les recuerdo que salimos al aire originalmente a las 10:30 de la noche, con eventuales reposiciones a lo largo del día. Le invito a que frente a cada circunstancia de la vida usted enarbole la batalla, la bandera y siga adelante. Todos los días hay un indolente como ese que me le ha echado tremenda lavativa a la doctora Isabel Estrada. Pero hay que seguir adelante, hay que luchar, hay que perseverar, porque esa es la clave de la vida. Rendirse es realmente la peor forma de derrota. Y yo los voy a seguir esperando en las próximas transmisiones de este su programa Redimensión. Hasta entonces. Buenas. Elisa Rego. Siempre comienza en rosado, pero se va degradando hasta dar un negro intenso que no ciega el intelecto. Elisa Rego fue el compositor de esa canción interpretada por ella que se llama